This conference will now be recorded. Ok. Entonces, como se anunció mediante diferentes redes, el tema que vamos a estar abordando hoy es una introducción al hacking, que es un tema que a muchas personas le interesa. De hecho, hablar de seguridad en gran medida significa hablar de los hackers. Pero ahí, o sea, me gusta iniciar el tema con una introducción porque a veces pasa que no todas las personas tienen claro lo que significa ser un hacker. Y los medios de comunicación y Hollywood en particular, se puede decir que tienen parte de la culpa de eso. Entonces, por eso quise iniciar de esta manera. Por acá, quise colocar un juego de palabras. Fíjense que esto significa ethical or unethical. Cualquiera de las dos. Si están familiarizados con por ejemplo, los comandos del sistema operativo de iOS, cuando uno busca la documentación, básicamente la sintaxis es este. Cuando uno ve algo como esto en la sintaxis de un comando, significa que un parámetro o el otro. Entonces, quise usar ese juego de palabras acá para hacer notar que el tema del hacking, es decir, las herramientas que vamos a estar hablando en este momento, en los próximos minutos, no solamente sirven para temas éticos, que de hecho es la idea de enseñar este tipo de cosas, sino que también sirve desde el punto de vista no ético, es decir, algún atacante malicioso. O sea, en pocas palabras, el tener acceso a esta información o formarse en entender cómo funciona el proceso de hacking es como tener un cuchillo. Que un cuchillo la gente lo puede utilizar tanto para cocinar como para asesinar a alguien. Entonces, aquí con el tema del hacking pasa lo mismo. Puedes usarlo de manera ética o de manera no ética. Entonces, la parte teórica comprende las primeras 3 etapas, en las cuales vamos a hablar un poco de cómo ve la gente en general a los hackers, cómo es que la gente percibe a lo que es un hacker. Luego vamos a hablar del proceso de hacking propiamente. Finalmente, para terminar la parte práctica, vamos a conversar un poco acerca del proceso de ethical hacking. Que el ethical hacking ya vamos a ver que es usar los poderes de hacking, pero para el bien. Básicamente, en pocas palabras, es hacer eso. Y por último, en los últimos minutos del workshop, vamos a estar haciendo un laboratorio que, como les expliqué hace minutos, vamos a hacer tanto la parte de ataque, así como la parte de tratar de recuperar, de ver las huellas que se dejaron. Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con cómo la mayoría de la gente ve a los hackers. Y de eso tiene responsabilidad los medios de comunicación. Y para tratar de mostrarlo, voy a enseñarles algunas noticias que conseguí en internet que son de medios generalistas. Fíjense que aquí estoy utilizando un portal que se llama Infobae y el segundo es un portal que se llama Mundo Deportivo. O sea, ni siquiera son medios que se dedican específicamente a compartir información técnica para gente como nosotros que trabajamos en general, sino que son medios generales a los que cualquier persona tiene acceso. Entonces, si leemos el primer titular, fíjense que dice, Google y Facebook fueron víctimas de un hacker que le robó $100 millones. O sea, es decir, que alguien que lee esto, la impresión que le da es, los hackers son muchachos malos, que lo que hacen es atacar y robar cantidades de dinero. El segundo ejemplo que estamos viendo acá abajo, el titular dice, este es Marcus Hutchins, el hacker que frenó el ciberataque con tan solo 10 euros. Es decir, en este segundo titular, pareciera que la percepción que se tiene de los hackers es algo más benévolo. De hecho, utilizan, bueno, si lees el artículo completo, describen a esta persona como un héroe. Entonces, hay 2 puntos de vista acá. Uno, que el hacker es alguien malvado que te roba tu dinero. Y el otro es una persona que de hecho es colaborativa.
Entonces, de hecho, bueno, Marcus Hutchins, para los que no están enterados, fue la persona que sin querer queriendo detuvo el ataque de WannaCry, que fue bastante popular en los medios hace como 2 o 3 años atrás, que fue un ataque de ransomware que se propagó muy rápidamente por todo el mundo y de hecho afectó a grandes compañías informáticas como Telefónica, por ejemplo. Entonces, esta persona ayudó a detener eso. Claro, tiempo después fue a Estados Unidos y cayó en prisión porque también desarrolló un malware, pero ya esa es otra historia. Pero bueno, este titular lo que nos da a entender es que, bueno, hay muchachos buenos y muchachos malos. Este otro que está acá dice Chema Alonso, el hacker que fue hackeado. Es decir, que los hackers también se atacan entre ellos. Un hacker que atacó a otro hacker. Es lo que se percibe ahí. Bueno, Chema Alonso, para los que están en el tema de seguridad, si siguen blogs, probablemente han leído alguno de sus posts. Y por último, este es un hacker que descubrió vulnerabilidades y no hizo nada con ellas, sino que se las compartió al sitio que era vulnerable. Entonces, hay también hackers que ayudan a las compañías. Entonces, alguien podría, bueno, antes de hablar de lo que es un hacker, quería también así contrastarles con la forma en que los hackers son vistos en sitios como Hollywood o en la televisión. Si has visto alguna película en la que aparezca un hacker, seguro la imagen que tienen de ellos es alguien así como ella o alguien así como él, que son personas que en 5 minutos, en el último momento, lo que hacen es, en 5 minutos, pueden hackear cualquier cosa, incluyendo semáforos, incluyendo el FBI, la base de datos del Pentágono, y todos pueden hacerlo en 5 minutos, en algunas ocasiones utilizando tan solo una tableta. Por último, quise contrastarlo con este personaje de una serie que se llama Mr. Robot. Es bastante extraño, pero igual la recomiendo. Quise poner estos dos ejemplos y luego porque fíjense, Felicity Smoke y Win Scott son personajes de series de Warner específicamente, y ellos son el tipo de hacker que uno está acostumbrado. Usan una pantalla y con 2 clics ya hackean cualquier cosa, pero en la vida real no es así en verdad, como se hace el proceso de hacking. Y es la idea de este workshop. Este otro de acá sí lo hace de una manera más realista. Si han visto Mr. Robot y les gusta el tema de la seguridad, probablemente si han puesto pausa, como yo lo hice cuando él está usando su computador, se habrán dado cuenta de que, bueno, utiliza herramientas que son las que nosotros utilizamos. Entonces es un poco más realista. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué es un hacker? Entonces pasamos ahora a hablar un poco más a profundidad del tema. Acá sí quise poner algunos personajes hackers, pero de la vida real. De hecho estos 3 personajes que están acá son hackers que en diferentes momentos del tiempo han hecho alguna actividad. Bueno, de hecho algunos estuvieron en prisión. Y bueno, esto es para compararlos como los muchachos de las películas. Por lo menos John Draper, el que está acá, es una persona que empezó haciendo hacking. De hecho, el hacking hace unos años atrás no era lo que es ahora. Desde el punto de vista de, ahorita el hacking se enfoca más que todo en computadores, pero en un principio la actividad se llamaba phreaking. Y lo que hacían era hackear teléfonos públicos con el fin de hacer llamadas gratuitas. Bueno, este señor John Draper, eso era lo que él hacía. Él trataba de hackear, bueno, de hecho lo hacía para hacer llamadas gratis. Muchas veces lo descubrieron y tuvo que ir a prisión. El que tenemos acá en el medio, un muchacho que se llama Jeremy Hammond. Sí, como dicen en los comentarios, mucha gente empieza como hacker, luego de que pasa un tiempo en prisión se convierten en consultores, como pasó por ejemplo con Kevin Mitnick. Jeremy Hammond es el tipo de hacker que se llama hacktivista. Un hacktivista es un hacker que utiliza sus poderes de hacker para tratar de apoyar alguna causa política o alguna causa en la que crea. En algunos casos, como en el caso de Jeremy, lo que hacen es básicamente exfiltrar información, y cuando exfiltran información, por supuesto, dependiendo de a quién exponen, eso puede que moleste a varias personas y entonces se meten en problemas. Eso fue lo que pasó con Jeremy. Jeremy pertenecía a Anonymous, él filtró información que tenía que ver con el FBI y bueno, tuvo que pagar 10 años en prisión. Por último, está Kevin Mitnick,
que es un hacker, bueno, hay una o dos películas sobre él, y este hacker se caracteriza, de hecho hay varios libros que describen las actividades que él hacía, y él es una persona que se caracteriza por hacer técnicas de ingeniería social. De hecho, la mayoría de sus hazañas las hacía sin necesidad de tocar un computador, sino que llamaba a una persona, se hacía pasar por otra, y de esa manera, usando ingeniería social, conseguía cualquier cosa que necesitara. Este señor luego hizo, bueno, actualmente tiene una compañía de seguridad y probablemente está generando bastante dinero, pero ahora sí legalmente. Ahora, todo este preámbulo era para llegar justamente acá, para tratar de conversar en lo que es un hacker si lo vemos desde el punto de vista formal o técnico. Si nosotros tratáramos de investigar de lo que es un hacker, bueno, nos daríamos cuenta que de hecho la palabra con el tiempo ha cambiado de significado. De hecho, en un principio, la palabra hacker significaba una persona que disfruta de tener una comprensión profunda del funcionamiento interno de un sistema, computadoras y redes de computadoras en particular. Siendo así, entonces, un buen ejemplo de lo que podría considerarse un hacker es este señor que está acá, que se llama Steve Wozniak, que no es tan conocido como Steve Jobs, pero él fue el cofundador de Apple. De hecho, en un principio, él era la persona que diseñaba, construía y hacía todo en los primeros equipos que vendió Apple. Luego de eso decidió vender sus acciones y, bueno, vivir otro tipo de vida. Pero, bueno, esta es una persona que se ajusta al concepto formal de lo que es un hacker. Por otra parte, existe la palabra cracker, que es la combinación de criminal hacker, y este es lo que la mayoría de las personas llama hacker. La diferencia entre uno y otro es que un cracker utiliza su conocimiento para tratar de ganar acceso a sistemas informáticos sin autorización, y esta es la clave. Sin autorización es la palabra clave aquí que diferencia uno de otro. Pero la realidad, y es la verdad, y así lo dice incluso cuando nosotros estudiamos algún curso en particular, la realidad es que la persona suelen llamar hacker a todo, a la persona que es, bueno, al cracker en realidad es lo que la gente llama un hacker. Entonces el término se ha difuminado con el tiempo. Entonces no nos queda más remedio que, bueno, usar ese concepto de manera genérica. Vamos a conversar un poco acerca de cuáles son los ejemplos de cosas que podría ser un cracker, pero bueno, vamos a llamarlos hacker de ahora en adelante. Algunas cosas que se podrían hacer, y de hecho hace un hacker con intención maliciosa, o mejor dicho, un actor con intención maliciosa, podría ser, por ejemplo, hacer ataques de denegación de servicio y de distribución y de denegación distribuida de servicio. Estos son ataques que lo que hacen es afectar la disponibilidad de un cierto activo. Otra cosa que podría ser un atacante con mala intención sería destruir o alterar información, probablemente con el fin de luego pedir un rescate a la víctima. En algunos casos la víctima le pagará, en algunos casos no. Otra forma de ataque es desarrollar código malicioso, lo que se conoce en general como malware, que es software que trata de explotar alguna vulnerabilidad en los sistemas y trata de obtener algo de manera no autorizada. El tipo de código que en los últimos años ha sido como más representativo es uno que se llama ransomware. De hecho, ransomware es la combinación de la palabra en inglés ransom, que significa secuestro, y ware, o sea, software. De hecho, un ransomware lo que hace es literalmente eso. Un ransomware lo que hace es secuestrar la información que tienes en el equipo. La ingeniería social implica utilizar técnicas de persuasión mediante las cuales se engaña al eslabón más débil de la cadena, que son los usuarios, para que brinden algún tipo de información. Dumpster diving es una técnica en la cual aunque ustedes no lo crean, revisando la basura que botan las personas en sus esticas, se pueden conseguir cosas bastante interesantes como contraseña, por ejemplo. Me pasé un poco. Más ejemplos serían, por ejemplo, lo que es fraude. Esto es engañar a las personas para que
sean estafadas. En Venezuela esto pasa bastante, pero mediante el uso de redes sociales. Malversación es un concepto relacionado con el tema de fraude. Lo más normal que se imagina la gente cuando se le habla de un ataque de hacker es, en general, ganar acceso a sistemas de forma no autorizada. Esto con intenciones múltiples. Aunque ustedes no lo crean, el software pirata no es que es malo solamente para el que lo desarrolla, que no recibe un beneficio económico del producto que desarrolla, sino que también, dependiendo de dónde lo consigamos, podría tener incluido algún tipo de malware. Entonces, les digo esto para que la próxima vez que instalen algún software descargado por torrent, bueno, tengan un poco más de cuidado con respecto a eso. A veces puede pasar que el software viene con un troyano y probablemente nunca nos enteremos hasta que veamos nuestra información en una base de datos que se filtró y se haga tan escandaloso que, bueno, esa información llega hasta nosotros de vuelta. Intrusión digital significa tratar de introducirse en perfiles de otras personas, quién sabe con qué fin. Ahora, pasemos a la penúltima parte de esta introducción, en la cual vamos a tratar de explicar en general cómo es el proceso de hacking. En general, el proceso de hacking tiene estas fases de las que vamos a hablar acá. Tiene estas 5 fases. Claro, esto es digamos que esta es una categorización con el fin de que nosotros, cuando abordamos el tema, tratemos de entenderlo de una manera organizada, y podamos aprenderlo, entender la información de manera más organizada. Estas fases no tienen necesariamente que ser secuenciales. De hecho, algunas veces la fase de reconocimiento y de escaneo se puede hacer en una sola fase. Entonces, en ninguna medida quiero decir aquí que estas fases tienen por qué ser secuenciales. Sin embargo, compañías como por ejemplo Easy Counsel, que son quienes venden la certificación de Ethical Hacking, define e identifica estas fases y a mí me gusta explicar el proceso siguiéndolas. Entonces, a continuación, vamos a pasar por cada una de ellas para tener un overview de cuáles son las actividades que se desarrollan en cada una de ellas. La primera de las fases, y de hecho es la fase que más consume tiempo, y cuando hablo de tiempo, estoy hablando en el orden de incluso meses, es la fase de reconocimiento. Se llama así reconocimiento porque hace analogía a lo que hace, por ejemplo, un ejército antes de atacar. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias que un jet de los Estados Unidos atacó con una bomba a determinado objetivo, probablemente esa decisión no fue tomada en ese mismo momento ni el día anterior. Probablemente había todo un equipo que tenía un tiempo largo estudiando los objetivos, a dónde iban, cuáles eran las actividades que hacían, cuáles las personas con las que más pasaban tiempo, y de alguna manera tuvieron que hacer inteligencia, que es también otra palabra como se le conoce, para tratar de determinar dónde iba a estar el objetivo en el momento del ataque. Lo mismo pasa con el tema del hacking. Antes de poder hacer un ataque, así como uno ve en las películas que las personas hacen ataques en 5 minutos, lo cierto es que esto puede tardar bastante tiempo. Hay 2 tipos de reconocimiento. Uno es el reconocimiento pasivo, que básicamente es recolectar información sin tener que introducir un paquete malicioso dentro de la red interna del objetivo. Por ejemplo, ver la página web, utilizar sitios en Internet, servicios especializados en recolectar información de las personas, puertos abiertos en servicios, de subdominios. Hay sitios en Internet que se dedican a eso. Nosotros podemos consultarlos a ellos y el target nunca se enterará. Hay otra fase que es más activa, la cual sí en general deberíamos tener autorización si estamos haciendo este trabajo. En este tipo de reconocimiento sí se introducen paquetes dentro de la red de usuario con el fin de obtener alguna respuesta. Se llama OSINT, exactamente como dice Denis Álvarez. Luego de eso, la siguiente fase, o por lo menos como lo define el CEH, es la fase de escaneo y enumeración. El escaneo de puertos es una actividad que consiste básicamente en tratar de descubrir
cuáles son los servicios que están ejecutándose en un determinado activo en el que tengamos interés. Esto es como tratar de ver cuáles son las ventanas o las puertas abiertas que no tienen una cerradura fuerte dentro de un activo. Enumeración es diferente de escaneo, aunque herramientas como Nmap pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, pero enumeración significa, en pocas palabras, tratar de obtener mayor información utilizando debilidades en los protocolos. Por ejemplo, SMB, que es el protocolo que se utiliza en redes Windows, las versiones viejas tienen ciertas vulnerabilidades que con herramientas disponibles te dan una gran cantidad de información. Entonces, escaneo de puertos sería descubrir que hay un servicio SMB y la enumeración sería tratar de obtener mayor información de ese servicio SMB. Esa es la diferencia entre una y otra. Luego de eso, la idea es ganar acceso, que al fin y al cabo es el objetivo de esto. Y bueno, una vez que en esta fase, cuando se identificó una vulnerabilidad, la siguiente fase es tratar de explotarla. A veces se puede, a veces no, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Cuando el software es viejo es más sencillo. Luego de que un atacante gana acceso, ¿qué podría hacer? Bueno, la idea es tratar de escalar privilegios. Escalar privilegios significa que si la persona ganó acceso como usuario normal, el siguiente paso sería moverse verticalmente a una cuenta con mayores privilegios. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, craqueo de contraseñas, tratar de ejecutar exploits de buffer overflow, etcétera, etcétera. De hecho, aquí probablemente también pases un tiempo largo tratando de investigar. Una vez que ganaste acceso, el siguiente paso sería, como evidentemente no vas a hacer todo en un día, el siguiente paso debería ser tratar de mantener ese acceso que ganaste. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, quizás instalando algún troyano, quizás instalando algún rootkit o dejando un backdoor, una puerta trasera. Es decir, alguna manera en la cual tú puedas seguirte conectando para seguir haciendo alguna actividad. De hecho, el tiempo medio que se tarda para que una compañía se dé cuenta de que alguien está accediendo es como de 6 meses, según las estadísticas. Entonces, imagínense, una persona que tiene 6 meses dentro de nuestra red, probablemente ha hecho muchísimas cosas y nosotros probablemente no lo sepamos. Por último, en las fases que se definen acá, debería ser un proceso de limpieza de registro, que es ocultar la evidencia. En muchos sitios, bueno, cuando se hacen actividades dentro de un host, eso probablemente quede registrado en algún sitio. Entonces, uno de los objetivos del atacante podría ser limpiar esos registros con el objetivo de que no se pueda descubrir o que se haga más difícil que esa persona está ahí, lleva tiempo conectada en nuestra red y con el fin de evitar sospechas. Nosotros, los que estamos en seguridad desde el punto de vista defensivo, debemos evitar a toda costa que esto pase y de hecho hay muchas soluciones que son justamente para tratar de tener registros y logs de las actividades que pasan. O sea, no podemos estudiar lo que no se ha registrado nunca. Entonces, el tema de gestión de logs es de hecho un tema bastante amplio del que podríamos hacer hasta otro workshop en algún momento. Entonces, por último, vamos a hablar del proceso de ethical hacking, que básicamente es estudiar lo que hemos hablado antes, pero con el fin de reportar a las organizaciones las vulnerabilidades que tienen antes de que lo haga un actor malicioso, con el fin de que esa compañía, organización, pueda protegerse justamente de que ocurran ataques reales. Entonces, ¿cuáles son el tipo de pruebas que puede hacer un hacking ético o sombrero blanco? Como le estaba diciendo alguien en el chat, fíjense, hay varios tipos de pruebas y no todas tienen los mismos objetivos. De hecho, las personas que nos dedicamos a seguridad y que hacemos y que estudiamos ethical hacking, probablemente, bueno, la intención es que nos dediquemos a estas cosas. Entonces, hay un tipo de prueba que es el tipo de prueba de caja negra en la cual el atacante no cuenta con ninguna información. Como no cuenta con ninguna información previa, esto tarda muchísimo tiempo. La prueba que más se recomienda son las de tipo white box o de tipo caja gris, en los cuales el atacante recibe alguna información inicial sobre la cual concentrarse. Este tipo de pruebas, por lo general, consiguen mayor cantidad de vulnerabilidad en menos tiempo y por lo tanto son menos costosas. Luego, dependiendo de estas pruebas generales, hay puntos de vista. Por ejemplo, se podría hacer como si estuvieses desde internet, como si estuvieses
En la red interna podrías solamente reportar las vulnerabilidades y no explotarlas. Podrías incluir pruebas de ingeniería social, que es engañar a las personas a ver quiénes caen. Pero todo esto con el fin de reportarlo y levantar una alarma que luego debe ser mitigada. Entonces, acá quise decirles, o bueno, más o menos hacer un overview de cuáles son las actividades o cuáles son las skills que deberían existir dentro de un equipo que se dedique a las pruebas de seguridad o al ethical hacking. Obviamente es muy difícil que una misma persona tenga todas estas características, pero por lo general lo deseable es que sea un equipo con varias personas, donde haya personas que sepan, por ejemplo, de redes, haya personas que sepan de sistemas operativos, sea Microsoft, sea Linux, haya personas que sepan de equipos de seguridad, firewall, IDS, IPS, personas que sepan de protocolos de red y por último, un perfil de una persona que tenga destrezas en lo que es la gestión de proyectos. Al fin y al cabo, las actividades de pruebas de penetración son actividades que tienen que tener un inicio y un fin y tienen que tener unos objetivos que tienen que ser reportables. Quería aprovechar acá que, por ejemplo, es bueno antes de dedicarse al tema de tratar de ser un hacker ético, por supuesto, es bueno detenerse un momento en tratar de construir una base sólida en cada uno de estos temas, redes, sistemas operativos, Linux, Microsoft, protocolos de red, etcétera. Entonces, quería aprovechar acá para hablar un poco de las certificaciones que se alinean con cada una de estas cosas y que nos pueden ayudar en nuestro proceso de aprendizaje. De hecho, probablemente ya las conozcan, pero por si acaso voy a compartirles por el chat un mensaje que dice cuáles son algunas de las certificaciones o carreras más importantes que nos permiten construir skills en cada uno de estos temas que a la larga son los que nos van a ayudar en nuestro proceso de aprendizaje de ethical hacking. Es decir, no puedes llegar de una vez a tratar de hacer hacking sin tener algunos conocimientos previos. No se puede correr antes de gatear. Entonces, en Geek Monkey Tech y en SoftTrain hay varias carreras, varios talleres, cursos que quizás puedan ser útiles con el tema de reforzar estas skills. Ya luego José seguro les estará diciendo cuáles pueden ser esos paths de carrera que se ofrecen en Geek Monkey Tech que pueden ayudar a las personas interesadas en desarrollar una carrera en seguridad. De hecho, las personas que trabajan en seguridad, bueno, tienen que tener conocimiento, así sea overview, tipo por encima de cada uno de estos temas. Quería aprovechar la oportunidad para mencionarles ese tema. Entonces, con esto terminé la fase que tenía como de introducción. A continuación, voy a pasar a hacer el laboratorio. De hecho, aquí voy a poner la presentación en pantalla que no sea full screen. Pasar. Vamos a limpiar la pantalla. Entonces, antes de empezar el laboratorio o la parte práctica, voy a pasarles una vez más cuáles son las herramientas de las cuales vamos a estar conversando. De hecho, se los acabo de pasar por el chat. Entonces, se las menciono brevemente. Como les decía en un principio, vamos a usar un virtualizador. Yo decidí escoger VirtualBox porque es gratuito y además hay muchos bots. Cuando se trabaja en seguridad y se quieren hacer prácticas, uno lo que hace es que se descarga máquinas virtuales con vulnerabilidades y luego tratas de explotarlas para medir el conocimiento que has adquirido. Entonces, muchas de esos bots vienen ya listas para ser usadas con VirtualBox. Eso no quiere decir que no puedas usar otra herramienta. Podrías hacerlo, pero tendrías entonces que hacer conversiones de un formato a otro o varias cosas que no todo el mundo probablemente tenga las skills. Kali Linux, que es una distribución Linux que trae herramientas listas para hacer hacking. Metaexploitable 2. Si lo están grabando, Vladimir. Vladimir pregunta que si lo estábamos grabando, si se está grabando. La máquina virtual que yo voy a utilizar acá, que tiene algunas vulnerabilidades, se llama Metaexploitable 2. Es una
es una máquina virtual que tiene vulnerabilidades para ser explotadas y estudiadas. Vamos a usar Metasploit, que viene incluido con Kali Linux. Nmap viene incluido con Kali Linux. Vamos a, luego, desde el punto de vista de tratar de buscar las huellas, vamos a utilizar Snort, Swil. Swil es una interfaz gráfica para Snort, una herramienta que se llama Bro. Y en general, todas estas herramientas, Snort, Swil, Bro, vienen en un 100 open source que se llama Security Onion. Entonces, en este laboratorio, la cual la topología es la siguiente. En este laboratorio vamos a tratar de simular cuál es un ataque desde Internet, un atacante con una IP pública, de hecho, que tiene un computador o un host con Kali Linux ejecutándose. El target es esto que está acá. El target tiene esta máquina que está acá, que es una especie de router, es una especie de firewall y además tiene instalado el Security Onion que les mencionaba. Security Onion es una suite de herramientas para tratar de buscar comportamientos maliciosos. De hecho, nos vamos a aprovechar de esto para luego tratar de ver los registros del ataque que vamos a hacer. Esta red corporativa tiene una DMZ, de hecho tiene una arquitectura bien particular, o mejor dicho, bien usual. Tiene una DMZ en la cual tiene un servidor que es vulnerable con una IP pública. Y por último, hay un endpoint o una persona dentro de la red con una máquina cualquiera. Entonces, el objetivo va a ser, o lo que queremos lograr es acceder desde esta máquina, que somos un atacante, hasta una computadora dentro de la red interna. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos lograr. Entonces, bueno, si una vez entendido la topología, ya vamos a pasar a hacer las actividades propiamente. Yo tengo estas 3 máquinas virtuales o 4 máquinas virtuales, las tengo ejecutando en VirtualBox. Se las muestro a continuación. Esta no es. Aquí están. Esta es la máquina virtual que está dentro de la red, o mejor dicho, la máquina que está en la red Insight. Tiene Arch Linux. Esta es la máquina que está desde Internet, la máquina del atacante. Esto que está acá es el servidor vulnerable. Y por último, esto que está acá es el servidor que hace de router / firewall / IDS. Entonces, este servidor que está acá es el que luego vamos a usar para tratar de buscar las huellas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar desde la máquina del atacante, que es una máquina con Kali Linux. El Kali Linux, si se lo descargaron, deben estar viendo una interfaz así como esta. Bueno, antes de empezar, voy a hacer una prueba de conectividad. No voy a hacer que algo no funcione. Voy a tomarme un minuto para hacer una prueba aquí de conectividad entre todas las estaciones. No me va a tomar más de 30 segundos. Vamos a ver, PIN 192.168.0.11. Esta es la máquina interna, ¿ok? Tenemos conexión a ella. Luego vamos a hacer PIN a la máquina que está en la DMZ. 201.17, ok, hay conexión. Y luego, por último, vamos a hacer PIN a la máquina que tiene Kali Linux. .168.200.235. 209.168.200. Aquí hay algún tipo de problema. 200.235. Esa es la máquina que tiene Metasploitable. A ver. 209. Ah, ok, es que estoy poniendo la dirección IP está mal. Por eso es que no ha funcionado. 209.165. Y yo puse 168. Ok. 165. Ahora sí. Bueno, entonces hay conexión. El laboratorio está operativo.
El Metasploit, Vladimir pregunta, el Metasploit está... voy a enviarles un momento los links, pero sin embargo el Metasploit está contenido dentro de Kali Linux. No hay que descargar nada adicional. El Metasploitable está disponible en este link que les voy a pasar acá. Metasploitable. Están ahí. Ahí están. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o la primera fase que vamos a ejecutar es la fase de reconocimiento. La fase de reconocimiento la vamos a hacer desde la máquina que está acá. Evidentemente, para poder atacar una dirección IP, tenemos que haberla conocido antes. Hay una cantidad de herramientas en Internet, que bueno, no puedo abordarlas todas una por una, que nos permiten descubrir direcciones IP, como por ejemplo Shodan, como por ejemplo páginas web que buscan subdominios. Cuando nosotros ya tenemos una lista de direcciones IP posibles target, el siguiente objetivo es tratar de hacer la explotación, como lo que vamos a hacer ahora. De hecho, voy a empezar desde la fase de reconocimiento. Bueno, se me olvidó comprobar. Voy a hacerlo aquí rápidamente para comprobar que el IDS está operativo. Ok, todo bien. Entonces voy a volver a la máquina que tiene Kali. Yo sé, bueno, porque se los estoy dando aquí en este diagrama, la IP de la máquina vulnerable, pero como les dije, esta IP la podemos haber rastreado antes usando diferentes métodos pasivos y activos en algunos casos. Supongamos que ya la tenemos. Entonces, lo siguiente que hacemos, o lo siguiente que se nos ocurre es hacer un escaneo de puertos. Aquí está. De hecho, lo que voy a hacer ahora es un escaneo de puertos sencillo sobre esa IP para ver cuáles son los servicios que están operativos desde A. 209.165.200.235. Ok, entonces aquí es interesante porque esta máquina tiene una gran cantidad de servicios. Sin embargo, no nos dice exactamente cuáles servicios son los que, o sea, qué versiones del software están utilizándose. Entonces, una manera más avanzada de usar Nmap es dándole el comando "-sb", el cual ejecuta una serie de scripts que tratan de hacer enumeración de las versiones de software que están utilizando en ese host en particular. Saber la versión de un software que está corriendo en un host es algo demasiado importante o muy atractivo, porque eso nos permite entonces investigar en diferentes bases de datos cuáles son las vulnerabilidades conocidas que afectan a esa versión de software en particular. Si se fijan, el Nmap que ejecutamos al principio me dice que puertos están abiertos, pero no me dice las versiones de software que están ejecutándose. Al hacer Nmap-sb, vamos a obtener eso, o esa es la idea. Pasa que tarda un poco más. Vamos a darle un tiempo acá. Mientras tanto, les voy a pasar cuáles son algunas bases de datos algunos sitios web que hacen reportes de vulnerabilidades conocidas y traen exploits. Por ejemplo, esa que les pasé ahí por el chat es un sitio que se llama ExploitDB, en el cual tú colocas un software y una versión de ese software y el resultado es una serie de vulnerabilidades y de exploits en caso de que las tenga. A veces no es tan fácil conseguir los exploits, pero ese es un buen sitio para empezar. Les pasé ahí dos sitios. De hecho, vamos a esperar a que termine este escaneo. Debería tomarse unos segundos más. Mientras tanto, voy a ir leyendo las preguntas que me ponen en el chat. A ver. ¿Cómo se hace alguien pregunta, ¿cómo se haríamos un escaneo sin necesidad de conocer esas direcciones IP? En este caso estamos haciendo Whitebox. Bueno, como les decía previamente, debiste haber conseguido esas direcciones IP, ya sea por tu cuenta o sea porque te las dieron. En este caso, por razones de tiempo, perdón, estamos utilizando un target ya conocido.
Voy a pasarles también por el chat, mientras que termina el escaneo, voy a pasarles un sitio web que tiene una base de datos de scripts adicionales que se pueden usar con Nmap. Nmap es una herramienta originalmente para escaneo de puertos, pero la verdad es que es una especie de navaja suiza desde el punto de vista de seguridad, y en algunos casos te permite incluso hacer análisis de vulnerabilidades a través de scripts. Scripts son desarrollos de terceros que le agregan funcionalidades adicionales al Nmap. Ya va en 99%, ya va a estar por terminar. Por lo general esto no es tan lento, o sea, el Nmap, pero como estamos en un ambiente virtual, entonces eso ralentiza un poco las conexiones. Ajá, ahora fíjense que esta vez nos trajo un poco más de información. Evidentemente, lo que haría un atacante sería tratar de pasar un tiempo. Claro, esto no se hace en 5 minutos, como les dije, esto es un proceso, pero evidentemente aquí no tenemos un tiempo tan largo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, bueno, por ejemplo, esta versión de software, vamos a tratar de investigarlo un poco más, a ver qué conseguimos. Entonces, vamos a irnos al sitio que les coloqué ahí. ExploitDB, voy a entrar. Aquí está. Entonces, vamos a colocar aquí BSFTPD. O sea, el nombre del software que conseguimos, de la versión que conseguimos, en la versión 2.3.4. 2.3.4. Entonces, fíjense, aquí hay algo interesante. Haciendo esta investigación, conseguimos que esa versión en particular del cliente FTP tiene una vulnerabilidad conocida que tiene un nombre interesante porque se llama backdoor. Ah, ok. Entonces, eso suena interesante. Tratemos de investigar un poco más sobre eso. Si damos clic acá, conseguimos un poco más de información. Algo interesante acá es que, fíjense, cuando dice Metasploit, eso significa que el framework Metasploit, que es una herramienta para hacer explotación de vulnerabilidades, la tiene en su base de datos. Y cuando conseguimos algo así, podemos decir bingo, porque eso nos va a facilitar bastante la tarea. Entonces, con esto que está acá, sabemos entonces que este software tiene una vulnerabilidad conocida que es de tipo backdoor y además está disponible en Metasploit. Entonces, teniendo esa información a la mano, lo que haría un atacante a continuación es, bueno, vamos a ver entonces si esa vulnerabilidad es explotable en este target que yo estoy analizando. Para hacer eso, una forma de hacerlo es, por ejemplo, utilizar los scripts de Nmap que les estaba diciendo. En Linux, fíjense, los scripts de Nmap son archivos de texto, al fin y al cabo. Si quisiéramos buscar cuáles son los diferentes scripts que están en nuestro sistema operativo, en este caso Kali, les puedo recomendar que lo busquen usando el comando locate. El comando locate es para buscar archivos dentro de la consola de Linux. La extensión de los scripts de Nmap es ns. Fíjense, por lo menos esta máquina tiene disponible ya todos estos scripts de Nmap. Entonces, les sugiero que siempre le den un vistazo a estos scripts para ver como cuál les puede servir. Yo voy a tratar de filtrar un poco más para buscar los scripts específicamente que tienen algo relacionado con FTP. Para eso voy a hacer uso del comando grep. Fíjense que hay unos cuantos scripts que hacen algo referente a FTP. Entonces, acá me encontré con esta sorpresa. Fíjense, aquí hay un script de Nmap que parece que tiene que ver con el software que yo estoy investigando. Fíjense, el software que estamos investigando se llama SFTP y este script de Nmap se llama SFTP BSFTP Backdoor. Ah, ok. Entonces ahora tratemos de ejecutar ese script de Nmap a ver qué información nos arroja. Para ejecutar un script en Nmap se hace de la siguiente manera. En Nmap colocamos el parámetro script. A continuación, decimos el nombre del script que queremos ejecutar. En este caso, yo quiero ejecutar este script que está acá. Vamos a darle copiar. Sin la extensión NSE,
¿ok? Luego tengo que decir el target. Recuerden que la IP es 209.165.200.235. Cuando digo menos P en Nmap, es que quiero que escanee un puerto en particular. Así hago que tarde menos tiempo. Ejecutamos Nmap. Nmap está ejecutando un script. Ese script, en este caso, lo que hace es investigar una vulnerabilidad que previamente conseguí. Recuerden que este es un proceso de meses. Le resalto que aquí lo estamos haciendo seguido porque es un laboratorio, pero en la vida real se puede tardar un tiempo hasta dar con todas estas pistas que estamos aquí observando. Entonces, fíjense, esto que está acá es el resultado del script de Nmap. Dice varias cosas, pero lo que más interesa es esto que está acá. Dice vulnerable, explotable. Es decir, que ese host en particular es explotable mediante esta vulnerabilidad. ¿Y esta vulnerabilidad qué hace? Bueno, a través de este número podemos investigar cuáles son las acciones o cuáles son las consecuencias de explotar la vulnerabilidad, pero les adelanto que esta vulnerabilidad se trata de un backdoor que dejó el desarrollador de la aplicación, mediante la cual te puedes conectar de manera remota con permisos de root en el equipo que sea vulnerable. Entonces, fíjense, descubrimos un servicio FTP con un software que se llama BSFTPD, investigamos en bases de datos vulnerabilidades conocidas, nos conseguimos con que hay un backdoor en esa aplicación y, bueno, ahora lo estamos tratando de explotar. Entonces, para explotarlo, algo usual en Kali Linux es ejecutar un software que se llama Metasploit. De hecho, para ejecutarlo, el comando es msf console. Cuando ejecutamos este comando, entramos en una nueva interfaz, la cual se trata del software Metasploit, que es un software especialmente diseñado para explotar vulnerabilidades. O sea, esa es su intención original. De hecho, cuando trabajamos en pentesting y conseguimos vulnerabilidades en Metasploit, eso nos facilita mucho la tarea. Ok. Metasploit funciona con módulos. Si yo quiero buscar módulos relacionados con algo que tengo interés, lo que hago es colocar search, coloco acá una palabra clave. Por ejemplo, una palabra clave que a mí me interesaría sería colocar el nombre del software que estamos investigando. Vamos a darle unos segundos a que termine la búsqueda. Ahí está, aquí consiguió un módulo que explota esa vulnerabilidad. La forma de acceder a un módulo en Metasploit es copiar esto, que es una especie de ruta, y usamos la palabra clave use. Usamos use y luego decimos el nombre del módulo que conseguimos mediante el comando search. Ok, entonces, mediante el comando info, lo que hacemos es descubrir cuáles son los parámetros que requiere el módulo para poder explotar. Básicamente, solo hay que decirle cuál es el host que queremos atacar. La manera de setear el host es tan sencilla como hacer set rhost y la IP 209.165.200.235. Ok, entonces la manera de explotar, una vez que configuramos la vulnerabilidad para explotarla, la palabra es tan sencilla como exploit. Si todo va bien, entonces deberíamos haber explotado la vulnerabilidad 200.165. Creo que puse mal la IP. Otra vez. Vamos a comprobarla. 209.165.200.235.
209.165.200.235. 200.235. Ah, ok. Fíjense, ahorita parece que no pasó nada, pero intentemos hacer algo. Hagamos el comando who-am-I. Fíjense, el comando who-am-I sirve en Linux. Claro, ya previamente mediante Nmap podemos haber identificado que eso se trata de un Linux. Eso es algo que se puede hacer y no es muy complicado. Nmap puede detectar sistemas operativos. Si yo sé que ese es un Linux, entonces un comando que puedo hacer es whoami, por ejemplo. Whoami me dice con qué perfil estoy logueado. Fíjense que estoy logueado como root. Bingo. Tengo todos los accesos disponibles dentro de este equipo. De hecho, si hacemos ls, nos damos cuenta que ya estamos dentro de la máquina. Podríamos hacer incluso ifconfig, por ejemplo, y nos damos cuenta que la máquina a la que estamos conectados es la máquina que tiene esta dirección IP. De hecho, ya aquí podemos hacer cualquier cosa dentro de la máquina víctima. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ejecutar unas cuantas acciones dentro de la máquina. Por ejemplo, vamos a tratar de identificar un archivo. Este archivo siempre es importante tratar de identificarlo dentro de los Linux. Un archivo que se llama etc-shadow. El archivo etc-shadow es importante porque aquí se almacenan cifradas todas las credenciales de ese sistema. De hecho, todo esto que está acá, fíjense, el usuario se llama root, la contraseña es esto, claro, está cifrada. Hay un usuario que se llama, por ejemplo, msfadmin, la contraseña es esta, y así tenemos una serie de usuarios. De hecho, conseguir estas contraseñas, así estén hasheadas, es tan importante que lo voy a guardar en un documento nuevo. Vamos a abrir una sesión nueva. Bueno, perdón, vamos a crear un archivo nuevo. Y aquí voy a quedarme con estos hashes que los vamos a utilizar más adelante. Esto es importante porque aunque estas contraseñas están cifradas, hay herramientas que nos permiten tratar de hacerle fuerza bruta para determinar efectivamente cuál es la contraseña original. Entonces, por eso es que lo voy a guardar para un poco más adelante. Vamos a volver entonces a la máquina original que teníamos. Aquí estamos. Vamos ahora fíjense, otra cosa importante de Linux, otro archivo crítico es el siguiente, uno que se llama etc pass. Bueno, los que han estudiado Linux sabrán cuál es este archivo. Este archivo lo que hace es especificar los directorios de usuarios que tiene un determinado usuario. Por ejemplo, el usuario root, su directorio home es el /root y así con todos los demás. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario nuevo que esté bajo nuestro control. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, usando el archivo de shadow que nos trajimos, vamos a tratar de copiar la estructura. Fíjense, bueno, con grep filtré todo el archivo shadow para que me traiga solamente la línea que tiene que ver con root. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir esto en el archivo shadow nuevo, controlado por nosotros, con el fin de tener un usuario bajo nuestro control. Para hacer eso, vamos a hacer uso del comando echo. El comando echo nos va a permitir, bueno, la gente que ha estudiado Linux, por ejemplo, nos va a permitir copiarnos, o mejor dicho, nos va a permitir introducir en el final de un archivo la línea que nosotros querramos. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiarme esta línea casi completa. Esta línea completa. Copiar. Pegar.
voy a cambiarle el nombre para que sea myroot. Si yo creo esto y borro la contraseña que está hacheada, al hacer esto, estoy creando un usuario con los privilegios de root, pero sin contraseña. Entonces, teniendo todo este formato ya listo, lo que vamos a hacer es uso del comando echo para introducirlo aquí dentro de la máquina que acabamos de hackear. Entonces hacemos echo myroot y copiamos esto al final del archivo etc. Vamos a ver que todo esté bien. Sería echo myroot, 1414, cierro comillas, luego ejecuto esta operación para que escriba al final del archivo desechado. ¿Ok? Ahora vamos a verificar mediante el comando cat que efectivamente nuestro usuario ilegítimo se creó y se colocó en el archivo al final. Fíjense que acá está el usuario que acabamos de crear dentro del archivo desechado. Lo siguiente sería tratar de introducir al usuario myroot también dentro del archivo que se llama passwd. Passwd, fíjense, de hecho vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiarnos la estructura del usuario root dentro del archivo passwd. Grep root. Fíjense, nos copiamos la estructura completa y lo que vamos a hacer es introducir esto tal cual, pero modificado para que se ajuste al usuario no autorizado que creamos. Recuerden que la intención de esto es tener un usuario ahí para nosotros regresar luego. Echo root, comillas. Si Carlos dice que es importante que sean dos, porque si no sobreescribimos todo el archivo y ahí sí es verdad que dejamos inaccesible el host completamente. Lo vamos a copiar dentro de etc passwd. No se me puede olvidar modificarlo. Bueno, es myroot. Voy a ver que todo esté bien. Echo myroot. Dos puntos X, me faltó. Voy a copiármelo. X00, luego viene root, bin bash, así, me faltó esto. Copiar, pegar. Ahí está. En etc passwd. myroot x00 root bin bash lo colocamos en etc passwd. Ok. Ahora vamos a comprobar que efectivamente esa línea se agregó al passwd. Aunque me acabo de dar cuenta que no coloqué aquí dos S. Aquí cometí un error. Debería haber sido dos S. O sea, lo que hice fue crear un archivo nuevo que no va a hacer nada. Ahora sí. Entonces ahora vemos si se agregó. Aquí está el archivo que acabamos de crear, que se llama myroot. Muy bien. Ahora voy a salirme de acá mediante el comando exit. Volví al Metasploit. Aquí puedo darle otra vez exit. Y por ahora logré mi objetivo, que fue crear un archivo, un usuario nuevo dentro de la máquina objetivo. Entonces ahora ya estoy localmente otra vez en la máquina con Kali Linux. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿recuerdan el archivo de hash que nos trajimos hace un rato? Vamos a mostrárselo otra vez para refrescar. Shadow.txt. Este archivo nos trajimos de la máquina objetivo. Tiene todos los passwords, pero cifrados. Hay una herramienta que podemos utilizar que se llama John the Ripper. La herramienta John the Ripper lo que hace es tratar de craquear mediante un diccionario que yo previamente construí y coloqué en este laboratorio. Trata de craquear mediante un diccionario para ver si consigue alguna contraseña que coincida con los hashes dentro del archivo. Vamos a ver si conseguimos algo.
Entonces, fíjense, aquí lo que hicimos fue craquear este archivo y al craquearlo conseguimos que hay un usuario que se llama Annalise con contraseña CyberOps. Les voy a mostrar cómo es el contenido original del archivo para que vean la diferencia. Fíjense, voy a filtrar el archivo que me traje de Shadow. Ahí está. Fíjense que originalmente la contraseña era este hash. Sin embargo, con la herramienta consiguió que la contraseña de este usuario es CyberOps. Bingo, tenemos ahora un usuario. Con este usuario, el siguiente paso es tratar de autenticarnos mediante SSH. Descubrimos con el Nmap que este target tiene abierto un servicio de SSH. Por lo tanto, lo más lógico es que si yo conseguí un usuario, un password, trate de autenticarme con ese usuario. Vamos a ver si eso funciona. Entonces, SSH, vamos a usar el usuario. Annalise. @ 209.165.200.235. De hecho, con el Nmap que hicimos antes, acá al principio, fíjense que el puerto 22 ya conseguimos previamente que estaba abierto. Por eso sé que si hago esto, eso tendría que funcionar. Ahí me está pidiendo la contraseña. La contraseña que conseguimos fue CyberOps. Vamos a ver si esto funciona. CyberOps. Bingo. El usuario y password que hackeamos, que craqueamos, funcionó. Ahora tenemos acceso a la máquina target mediante un usuario y un password que craqueamos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de escalar privilegios. Fíjense, este usuario no es el usuario de root. Sin embargo, vamos a tratar de cambiarnos al usuario que creamos antes. El usuario que creamos antes se llama myroot, que fue el que introdujimos al final de... Vamos a mostrarles acá rápidamente. Este usuario myroot. El usuario lo creamos de manera ilegítima. Tratemos ahora de escalar privilegios mediante el usuario. Veamos si funciona. Bingo. Ya nos logueamos en la máquina y tenemos ahora permisos de root. Y fíjense que ni siquiera me pidió contraseña de usuario porque yo creé el usuario root para que no tuviese una contraseña. Ganamos acceso a esta máquina mediante varias técnicas que hemos utilizado en cadenas. Ok. Entonces, por ahora voy a hacer una serie de comandos con la intención de que queden registrados, ¿no? Lo próximo, fíjense, ya estamos nosotros conectados dentro de esta máquina. Lo siguiente que haría un atacante es tratar de descubrir qué otras cosas hay dentro de la red. Nosotros tenemos esta fotografía de la red, pero evidentemente el atacante no la tiene. Entonces lo que él tiene que hacer es tratar de construirla a partir de los activos en los cuales entra. Entonces, una manera de hacerlo podría ser tratar de investigar quién es el default gateway. Para investigar quién es el default gateway de una red, bueno, el comando en Linux es iproute. Ok, el default gateway tiene esta dirección IP. 209.165.200.226. Ahora fíjense, algo que pasa muchísimo en cualquier corporación es que los usuarios se suelen repetir. Es decir, que las personas crean un user y un password para N cantidad de activos. Vamos a probar si en esta red también existe esa vulnerabilidad. Entonces, vamos a tratar de ingresar en otro equipo, en este equipo que acabamos de descubrir. Tratemos de ingresar en él usando el usuario y contraseña que ya conocemos previamente. Analista, coloca la IP. Yes. Me está pidiendo, en cualquier momento me está pidiendo credenciales. Tratemos de usar la credencial que hackeamos antes. CyberOps. Entonces, bingo. Hay una segunda máquina que tiene las mismas credenciales de usuario y de password. Entonces, fíjense lo que hemos hecho hasta ahora. Empezamos acá. Pivoteamos a este servidor en la DMZ. Ahora pivoteamos a este equipo que hace de router firewall. Entonces, una vez que estamos acá, lo siguiente que podemos probar es, bueno, descubrir qué otros equipos están conectados en la red local y desde ahí tratar de pivotearnos a otra vez a otro equipo. Entonces, para hacer eso,
podemos hacer uso, por ejemplo, mirar la tabla RP. A ver si de repente vemos ahí una dirección IP. Fíjense, la tabla de RP, bueno, es como una especie de caché de las direcciones IP que se han conectado contra este activo. Fíjense que acá hay una IP que es la 192.168.0.11. ¿Okay? Entonces, en este orden de ideas, vamos a tratar de pivotearnos a ese activo usando la misma técnica. ¿Será que tiene el mismo usuario y password? Bueno, vamos a ver. SSH, analyze, arroba, 192.168.0.11. Me está pidiendo contraseña. Vamos a ver si funciona CyberOps. Bingo. Entramos en otro equipo que usa el mismo user y password. Fíjense que es una muy mala práctica repetir usuarios y contraseñas en diferentes activos. O sea, te descubren una y podrían entrar en diferentes activos. Entonces, fíjense lo que hicimos. Empezamos aquí. Pivoteamos a este equipo. De este pivoteamos a este de acá. Y finalmente pivoteamos a una máquina dentro de la red. Fíjense que la 192.168.0.11 no es más que esta máquina que está dentro de la red interna. Un atacante, lo siguiente que podría hacer es investigar para descubrir qué archivos confidenciales importantes están acá guardados. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, sigamos dentro de la máquina. Dentro de esta máquina, vamos a, por ejemplo, lo primero que uno hace es, bueno, vamos a hacer el ls para ver qué hay. Hay una cantidad de directorios. Me voy a ir a este que es, por ejemplo, labsupports.file. Esto es explorando la máquina a ver qué hay. Ok. Dentro de labsupport.file hay unos archivos ahí. Ah, mire, fíjense, hay un archivo aquí interesante. Este archivo se llama confidencial.txt. Ah, este archivo parece algo súper importante y yo como hacker probablemente entré para robarme este archivo. Fíjense que ya conseguí el archivo. Algo que podríamos hacer es, bueno, vamos a ver qué contenido hay en ese archivo. Hay cualquier cosa ahí con documento confidencial, no compartir. Este documento contiene información acerca de una brecha de seguridad anterior. Ah, ok, tú me dices que no lo compartas, yo voy a hacer justo lo contrario. Es más, lo que voy a hacer ahora es encriptar ese archivo que se llama confidencial y borro el documento original. Eso es algo que también nosotros podemos hacer si queremos pedir un rescate. Entonces, fíjense, este documento que es confidencial, ya yo lo leí, me interesé en él. Lo que voy a hacer ahora es solamente por mera maldad, voy a cifrarlo y dejarlo y borrar el archivo original para que cuando la persona venga y quiera buscarlo, se consiga con la sorpresa de que no es accesible. Probablemente también sería buena idea dejarle un mensajito ahí que diga que me pueden hacer una transferencia, un wallet de Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer un comando. Como esta es una máquina Linux, voy a hacer un comando en el cual lo voy a zipear confidential.zip. O sea, voy a crear un archivo zip con contraseña. Y la contraseña no se la voy a dar al usuario. Voy a poner una contraseña aquí. Vamos a ponerle CH123, por ejemplo. CH123. Ok, entonces ahora me creé este documento que se llama confidencial.zip y le puse una contraseña. Y ahora lo que hago es borrar el archivo que se llama confidential.txt. Fíjense que al hacer esto, deja accesible solamente un documento cifrado y podría pedir un rescate si eso es lo que me interesara. Como siguientes pasos, podríamos hacer cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, bueno, yo en cuanto a la actividad, la voy a dejar hasta acá desde el punto de vista del ataque. El objetivo era llegar hasta la máquina interna. Llegamos a la máquina interna, descubrimos un archivo importante confidencial, lo cifré y borré el archivo original. Otra cosa que hubiese podido hacer sería sacar ese archivo confidencial dentro de la red y enviármelo a mí o a una máquina que yo esté bajo mi control, ya sea transferírmelo mediante FTP o cualquier cosa fuera de la red. En este caso decidí no hacer eso, sino solamente destruirlo y dejar una versión cifrada. Entonces, ahora, para terminar el laboratorio y el objetivo del laboratorio,
Lo que voy a hacer ahora es, fíjense, bueno, en la parte de ataque ya la terminamos. Yo les dije al principio que íbamos a tratar de revisar los logs para ver los registros que quedaron. Entonces, la máquina que maneja los logs es esta que está acá. Bueno, esto desde el punto de vista ya del equipo de seguridad. El equipo de seguridad decide un día investigar. Mira, hubo una incidencia de seguridad, tratemos de ver qué fue lo que pasó. Les recuerdo una vez más que el archivo, el equipo en el que estoy es este que está acá, que se llama Security Onion. Voy a abrir aquí esto que se llama SWIL. Esto que se llama SWIL es mi IPS, analista, y la clave es CyberOps. Seleccionamos acá todas las interfaces que queremos ver los logs, le damos en Start. Entonces, si yo soy el analista de seguridad, bueno, entro aquí en esto y lo primero que debería hacer es tratar de ver qué logs están acá disponibles. Por ejemplo, hay uno interesante acá que dicen GPL Attack Response. ¿Y a qué hora sucedió eso? Eso sucedió, según esta marca de agua, a las 20:18. Esto sucedió a las 20:18. Hay dos ataques que sucedieron ahí a unas horas cercanas a cuando hicimos el ataque original. Esta herramienta en particular te permite abrir, por ejemplo, una transcripción de qué fue lo que pasó. Fíjense acá. Cuando vemos esto acá, root significa que probablemente fuiste víctima de algún ataque. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, lo que más nos conviene es seguir investigando otros mensajes similares. Por ejemplo, vamos a ver este. Mira, este mensaje que está acá significa que alguien ganó acceso como root a una máquina. De hecho, aquí están las direcciones involucradas, la IP de origen y la IP de destino. Entonces, si seguimos viendo más eventos por acá, de hecho, vemos aquí los escaneos de puertos que hicimos. Fíjense, Nmap, SIF, Version Scan. Es decir, que incluso los escaneos que hicimos con Nmap quedan registrados en esta herramienta. Por map. Eso está registrado acá. ¿Qué más tenemos por acá interesante? Paquetes de PIN. De hecho, tenemos aquí un evento que yo hice cuando preparé el laboratorio, que me equivoqué logueándome. Eso también quedó registrado por acá. Comportamientos maliciosos de diferentes tipos, todos están acá. BSFTP, ok. Fíjense en esto. Bueno, yo previamente, digamos que tengo un conocimiento previo y en este momento sé qué es lo que tengo que buscar en la herramienta. Obviamente, esto depende de las skills del administrador de seguridad, pero fíjense, en este caso en particular hay un evento que llama la atención. Este evento se llama Backdoor Lugen Smiley. Entonces, fíjense, esto que está acá llama mucho la atención y yo como analista, al ver esta palabra acá, backdoor, tengo que detenerme y tratar de investigar un poco más sobre ello. Entonces, vamos a ver qué más aparece acá. Vamos a darle transcript. Fíjense, aquí aparece alguna información del software que fue vulnerado, que es FTP 2.3.4. De hecho, aparece información de cuando se solicitó la contraseña. Vamos a ver si el evento de abajo nos da más info. Bueno, el de arriba, este de acá. Fíjense, aparece información de cuando la persona se logueó, el atacante, mejor dicho. De hecho, desde aquí podemos pivotear a una herramienta como Wireshark. En Wireshark está toda la transcripción de todos los paquetes que nosotros utilizamos durante el ataque. Y aquí podemos continuar un poco más la investigación. Bueno, por supuesto, hacer un estudio aquí del IPS no es tanto la intención de este workshop. Quería mostrarles que eso queda logueado en algún sitio y que un posible investigador podría profundizar un poco más sobre eso. Y entonces, bueno, a partir de este momento, vamos a dar origen, o vamos a dar inicio, mejor dicho, a preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, de hecho hay varias aquí.
Por lo menos Brian pregunta, si haces un escaneo sigiloso, ¿el IPS te detectará? Puede que sí y puede que no, Brian. De hecho, una de las técnicas para saltarse el IPS es justamente eso, tratar de hacer escaneos fragmentando los paquetes para que sean más pequeños. Por ejemplo, tratar de hacer el escaneo un poco más lento, que tarde 12 horas en hacerse, pero con el fin de saltarse el escaneo. Eso depende del tipo de IPS que estemos utilizando. ¿Cómo se hace en la vida real para nosotros tratar de evadir un IPS? Hay que hacer ensayo y error. Hay que probar diferentes técnicas hasta que consigas una que te funcione. Sí, hay técnicas de evasión de IDS y de antivirus. Alguien dice, al momento del exploit, ¿qué tanto tráfico se genera? Para validar si el tráfico está sobre lo normal. En este caso en particular, José, este IPS tiene firmas específicamente contra ese ataque que se llama FTP backdoor. Por lo tanto, como tiene una firma que lo detecta, al detectar el comportamiento anómalo, él emite de una vez una alerta. Pero eso es porque este IPS, que es Snore, está basado en firma y ya la tiene. Si no la tuviera, y esa es la desventaja de los IPS que se basan solamente en las firmas, no lo detectara. En este caso lo pudimos detectar porque hay una firma previa que permite hacérselo al motor de IPS. ¿Por qué hacerlo con un FTP y no con un SFTP? Eso lo pregunta Pedro. Porque para todos es conocido que el FTP, sí, es conocido que para todos el FTP es vulnerable, pero te sorprenderías de la cantidad de equipos accesibles en Internet que son accesibles desde FTP. De hecho, voy a buscar aquí rápidamente. Alguien me preguntaba hace un momento que cómo se hacía si no conoces la IP. Entonces, una manera de resolver eso sería, por ejemplo, entrar en este sitio. Fíjate, este es un sitio que lo que hace es una base de datos de direcciones IP que nosotros podemos consultar. Este sitio soporta varios filtros. Si yo pongo por 21, por ejemplo, y le doy aquí en buscar, vamos a ver cuántos, fíjense. En este momento, Shodan consiguió 8 millones de hosts que tienen un puerto FTP accesible desde Internet. Entonces, si todos conocen que FTP es un protocolo vulnerable, no todo el mundo está utilizando ese FTP actualmente. De hecho, hay muchos sitios que utilizan FTP y de hecho la mayor demostración es esto. Shodan en este momento tiene una base de datos de 8 millones de equipos que tienen FTP activo. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Si se escanea el servidor, ok, la pregunta de Pedro, luego Juan Cardier dice, si se escanea un servidor y es detectado el escaneo por un IPS, ¿pudiese arrastrar el origen del escaneo? Sí, de hecho acá, fíjate que en el escaneo en la firma que se disparó por el escaneo, por ejemplo esta, aparece información de las direcciones IP involucradas. La dirección de destino y la dirección de origen. De hecho, esta que termina en 17, a ver si no me equivoco, la que termina en 17, que es esta, es la dirección IP del atacante. De hecho, sí, eso sí queda registrado. Es la intención, de hecho, de tener algo como un IPS. Es posible hacer algo parecido para una red Wi-Fi y cómo se podría evitar. ¿Te refieres? Bueno, Jesús me imagino que se refiere a hacer actividades de escaneo, hacer actividades de explotación. Si lo haces desde una red Wi-Fi, es incluso más sencillo porque significa que ya estás dentro de la red interna de la organización. Nosotros en este ejemplo partimos de una red externa, partimos desde Internet. Y el objetivo fue tratar de introducirnos dentro de la red. ¿Por qué? Porque generalmente las redes internamente son más vulnerables que desde afuera. En la mayoría de las veces es así. La mayoría de las veces los controles de seguridad en la red interna se relaja muchísimo. Entonces, si ya te conectaste al Wi-Fi, significa que estás dentro de la red interna y por lo tanto no tienes que hacer tantos pivoteos, sino que vas directo a lo que quieres conseguir. Vladimir dice, es un diseño basado en buena tráfico, el IDS se debe estar al lado del firewall. ¿Cómo el IDS detecta el tráfico que pasa a través del firewall? Bueno, en este ejemplo en particular, en el que estamos haciendo acá, nosotros tenemos el firewall y el IPS en el mismo equipo. Aquí está, fíjense, el IDS y el IPS están en el mismo equipo. Es por eso que por este IPS pasa toda la información entre el atacante y el destino, así.
Entonces, evidentemente, la puede registrar. En las redes modernas hay firewall que hacen al mismo tiempo de IPS. También hay IPS que se instalan aparte del firewall. Cuando instalas un IPS, aparte del firewall, lo que uno hace es crear un puerto espejo. Un puerto espejo es lo siguiente. Fíjense, suponte que este es un switch. Por aquí tienes conectado el IDS, por ejemplo. Y por acá tienes un firewall. Este es un firewall y este es un IDS. En el switch hay una configuración que se llama spam port en Cisco o puerto espejo en general, en la cual tú puedes replicar todo el tráfico que entra y sale por acá, que es el puerto que utiliza el firewall, lo puedes replicar para que se vaya por acá. De esa manera, si tienes el IDS, aparte del firewall, puedes hacer que el IDS también capture los eventos de seguridad. Claro, si lo haces así, entonces el IDS solamente detecta, pero no puede detener. Si tienes el firewall el IDS dentro del firewall, entonces el IDS va a poder ser capaz incluso de detener el tráfico malicioso, no solamente detectarlo. De hecho, es la diferencia entre IDS e IPS. Vamos a ver otra pregunta. Pedro pregunta que cuál es el plan de carrera para desarrollarte en el área. Bueno, lo que yo sugeriría es empezar estudiando networking, estudiar sistemas operativos, especialmente Linux. Una vez que tienes unas habilidades sólidas de networking y en Linux, entonces empiezas a profundizar un poco más en el tema de explotación. De hecho, muchas de las cosas para entender explotación usan como fundamento las debilidades de los protocolos. Por ejemplo, el escaneo de puertos se fundamenta en el Three-Way Handshake de TCP. Es decir, hay que entender TCP para entender lo que hace un escaneo de puertos. Y eso te permite entonces incluso resolver cuando el escaneo de puertos no funciona. O sea, usas el conocimiento previo para tratar de idear una manera de seguir con el proceso. Dan pregunta, en sistemas operativos, algunos administradores recomiendan hacer enjaulado el usuario root creando rutas ficticias que suelen sí. Eso es una muy buena práctica, pero en general los hackers se aprovechan justamente de la gente que no hace eso. ¿Cuál es la diferencia entre IDS e IPS? Pregunta Jorge. ¿Y cuál nos proporciona mayor nivel de seguridad? La diferencia entre un IDS y un IPS es que el IDS solamente detecta eventos y no hace más nada. Lo notifica y no hace más nada. Mientras que un IPS es capaz de detener los eventos que detecta maliciosos. No es que uno sea mejor que el otro, sino que en ocasiones conviene usar una modalidad y en ocasiones conviene usar otra. Por ejemplo, el punto B de los IPS es el número de falsos positivos que pueden al principio, que se pueden manejar. O sea, el IPS detiene tráfico. Imagínate que empieza a detener tráfico que considere malicioso, pero que no lo es en realidad. Entonces conviene empezar el IPS configurándolo como un IDS solamente y luego con el tiempo se va tuneando y al final habilitas la funcionalidad de IPS. Entonces, a veces se usa un tipo y a veces el otro. Eso depende. Luego dice, Juan pregunta, si se escanea un servidor que está en una DMZ y es detectado el escaneo por un IPS, pudieran rastrear, ok, esa ya la había visto. ¿Cómo ingresas, creas usuarios en caso de que la arquitectura sea Microsoft Active Directory y Directory Services? Bueno, si logras acceso al Domain Controller, vas a poder hacer todo eso y mucho más. De hecho, si el objetivo de una red basada en Active Directory sería lograr ingresar al Domain Controller. Claro, habría que buscar una vulnerabilidad conocida en el Domain Controller, explotarla, acceder. Si accediste como un usuario normal, tratar de acceder, tratar de escalar privilegios para ser administrador y de ahí en adelante, bueno, puedes hacer cualquier cosa, crear usuarios y muchas cosas más. Ángel pregunta, entonces un atacante debe conectarse siempre desde una VPN segura. Si el atacante no quiere ser descubierto o que sea muy difícil, entonces la respuesta es sí. De hecho, yo he visto casos en los cuales revisas los logs y te consigues con IPs de CanTV. Y aquí en Venezuela, bueno, para los que no están en Venezuela, CanTV es un proveedor de servicio de Internet aquí en Venezuela. Es el más utilizado, de hecho. Si tú tienes un permiso o tienes un contacto dentro de CanTV, en este caso, con darle la dirección IP, te podrían dar el número de teléfono asociado y hasta una dirección. Y en ese caso, cuando eso pasa, entonces es que capturan a las personas. Pero si usas una VPN,
Entonces es más difícil, si no, bueno, es bastante poco probable que te puedan descubrir, o lo hace por lo menos muy difícil, por no decir imposible. Debería hacerse así entonces, Ángel. Dan dice lo de la VPN. ¿Qué tan traqueable es realizar el ataque desde un equipo físico virtual? Bueno, sí, me imagino que tu pregunta va orientada al tema de que si de máquina virtual se hace menos traqueable. Fíjate, si tú utilizas una máquina virtual dentro de una máquina física, al fin y al cabo la máquina virtual va a utilizar el direccionamiento IP, bueno, mejor dicho, va a salir por el mismo canal que sale la máquina física. Si la máquina física y la máquina final y la máquina virtual comparten, por ejemplo, una dirección pública, entonces al fin y al cabo en el destino va a llegar esa dirección pública, independientemente si salió de una máquina física o máquina virtual. A ver, ¿qué otras preguntas hay? Juan hace un comentario, Juan Pedro, que dice que muchos ataques se hacen por túneles de puertos, por ejemplo. Sí, de hecho, por ejemplo, si logras acceso a la máquina para exfiltrar información, podrías usar algo como un túnel HTTP o de hecho, podrías usar hasta el mismo tráfico DNS, podrías enmascarar en el tráfico DNS la salida que te interese interceptar. Es muy probable que el tráfico DNS no se esté rastreando, no se esté monitoreando y que la gente lo vea como tráfico normal. Bueno, creo que nos pasamos bastante del tiempo. No quiero más sino recordarles que bueno, vamos a hacer el examen que les decía José Julio, donde vamos a hablar varias cosas que hablamos acá. Y entonces los que saquen más de 80, entre 80 y 100, van a recibir bastantes descuentos y bastantes regalos, los cuales les estará hablando José Julio en su momento. Entonces, José Julio, si quieres, puedes hacer algún comentario adicional. Bueno, ya yo mostré lo que quería mostrar y bueno, si quieres te doy el control a ti ahora para que termines aquí la actividad. Chévere, perfecto. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos, José. Excelente. Gracias, Leonardo, por tu tiempo. Gracias a todos los que estuvieron participando activamente en el chat. Gracias, Juan, por su experiencia. Juan Pedrique, porque hay varios Juan. A todos realmente por su participación. Bueno, chicos, al igual que todos los workshops, tiene un tiempo de ejecución. Estamos dentro de los límites. Tratamos de llevar una parte teórica, una parte práctica. Tratamos de hacer preguntas y respuestas. Por supuesto, cada consultor con una metodología distinta para impartir o ejecutar las instrucciones. A la final es una vitrina donde le mostramos un poco una cápsula muy pequeña de todo lo que se puede hacer en el área para que ustedes puedan analizar dónde están, cómo están de conocimientos, si nosotros tenemos la capacidad de poderlos ayudar, orientar y guiar para lograr pues mejorar o optimizar sus procesos. Agradecemos todo el tiempo. Nuevamente, antes de que se me retiren, siempre por favor les pedimos que nos acompañen a través de las redes sociales, nos hagan sus comentarios, nos hagan saber. Esto también nos va a apoyar mucho para personas nuevas que puedan conocer un poco su experiencia, cómo la han vivido. Ustedes a lo largo del workshop y por supuesto también me gustaría anunciarles la semana que viene estaremos dando entonces la nueva certificación de Cisco DevNet en la parte de lo que es Network Programmability, trabajar un poco con la parte de vamos a trabajar con algunos contenedores, vamos a trabajar con algunas imágenes de la parte de DevNet, vamos a trabajar con algunos productos asociados a Meraki de Cisco, y aquellos que estén participando, que quieran participar, nos tienen que hacer saber a través del grupo. Deben asociarse a nuestro grupo WhatsApp, que es donde vamos a estar centralizando todo esto, y evidentemente también tendrá una parte de práctica. El especialista va a estar desde Panamá, trabaja para Cisco y podremos sacarle mayor provecho. ¿Alguna pregunta, chicos, por parte de la audiencia? Pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través de audio. Recuerden visitar nuestras redes sociales y darnos nuestros likes y ayudarnos con los comentarios y etiquetar a sus amigos. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Gracias, Denny Álvarez. Gracias, David. Gracias, José Ramos. Perfecto.
Muchas gracias por sus palabras. Seguimos trabajando en eso. Cada día vamos a tratar de mejorar. Estaremos haciendo cambios en cada uno de los workshops. Gracias, José. Es correcto. Toma 1 hora renderizarlo y como 15 minutos subirlo. Así que como en unos 90 minutos podría estar disponible. Con eso respondo a tu pregunta, Dan. Dominic, para servirte, Dominic. Ángel, para servirte. Diego, gracias, Diego, por tus palabras. Jesús Rodríguez, perfecto, muchas gracias. Jorge Silva, Vladimir, Dan, excelente trabajo, gracias, Dan. Jorge Silva, gracias, excelente workshop. Jairo Rodríguez, gracias por el conocimiento compartido para servirles. Juan Cardier, gracias. José Pacheco, gracias, excelente trabajo. Richard, muchas gracias. Edgar Castro, excelente información, gracias por su aporte. Carlos Coliver, gracias Leo, José. Gracias a ti, Carlos. Eli Mora, excelente, como siempre. Gracias, Eli. Y bueno, también a través del grupo es importante que nos hagan saber si están interesados, porque vamos a estar preparando una cápsula bien comprimida, pero que va directamente al tema de seguridad y que vamos a estar colocando un precio irrisorio para poder ayudar a incentivar a quienes nos sigan y estén interesados en este. Fidel Palma, gracias a los dos, pendiente en las redes sociales. Sí, se les agradece por favor su colaboración con sus likes, sus comentarios y etiquetar a sus amigos para subir en followers. Richard, felicitaciones, gracias. Lo tomaremos en cuenta, Eli. Bug Bounty, vamos a estar trabajando en eso y verificarlo. Por ahora estamos anunciando el de la semana que viene, que tiene que ver con la fabricante Cisco. Y en la parte de la certificación DevNet, Network Programmability, productos Meraki, y por supuesto estaremos hablando un poco de aspectos de programación en la parte de Python. Le colocamos el link enseguida en el chat para que puedan tener acceso al grupo. Los que no se puedan unir al grupo, simplemente nos los hacen saber por el chat, porque los grupos tienen un límite de crecimiento y lo que hacemos es abrir nuevos links, nuevos grupos para que lo puedan perfectamente tener. Ya lo estamos compartiendo por el chat. Lo pueden compartir con todos sus compañeros para que se puedan ir uniendo. Vamos a colocar el otro grupo. Actualmente hay un par de grupos creados. La intención es seguir creando la mayor cantidad de grupos posibles para poder colaborar con la mayor cantidad de personas. Y por supuesto, bueno, el rol de ustedes en este punto sería compartir ese link con sus compañeros, amistades, trabajos, compañeros de trabajo, para que pueda crecer la comunidad y podamos favorecer a todos. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Ahí se ha colocado en el chat prácticamente los grupos de WhatsApp a los cuales se pueden estar uniendo, donde tenemos centralizada la información para compartirla. Nuevamente, si tienen alguna dificultad es porque el grupo ha llegado a su tope y pues simplemente nos los hacen saber y le podemos crear nuevos. Sí, con mucho gusto te podemos escribir. Pedro, indícame tu correo y te hago llegar la información o tu número para escribir directamente por el WhatsApp y te hago llegar la información. Perfecto, Pedro. Ya tengo aquí tu correo. Si tienes un número WhatsApp y crees conveniente, me puedes escribir en privado y con mucho gusto te hago llegar la información. Ya te coloco el número WhatsApp en el caso mío, para que puedas hacerme cualquier consulta y poderte ayudar. ¿Hay un plan de carrera? Sí, sí hay un plan de carrera, el cual pues te lo planteo, va a variar y depender de cuáles son las habilidades. Para servirte, Pedro. Ah, mira, excelente, buenísimo. Chévere. Qué bueno, Pedro. ¿Cómo van el resto de las personas que están conectadas? ¿Alguna pregunta? Recuerden, se les agradece su apoyo y su ayuda
es fundamental para nosotros puedan vincularse con nosotros en las redes sociales. Aquí la estamos colocando para que las puedan seguir, para que nos puedan seguir, para que nos puedan dar sus likes, sus comentarios, etiquetar a sus amigos. Vamos a colocar aquí también algunas certificaciones de las cuales Leonardo nos estuvo indicando a lo largo del entrenamiento, que pueden estar familiarizadas y que ayudan un poco a tener una visión clara, un panorama de lo que es el plan de carrera. Evidentemente nosotros les estaremos indicando cuáles son las ideales, cuáles son las de menor costo, cuáles pueden ir basadas, digamos que o posicionadas mejor para cada uno de ustedes. También les colocamos nuevamente aquí las herramientas que se compartieron en clase para que puedan descargarlas. Ahí se colocan también. Es correcto. Bien, chicos, ya estamos en fase de cierre. ¿Hay alguna consulta, algunas palabras que nos quieran indicar, algunas recomendaciones? Recuerden visitar nuestras páginas web. Recuerden visitar también nuestras redes sociales. ¿Están conformes con lo que recibieron? Gracias, Denny. A ti, Maywi, excelente. Tú estás, ¿cómo te está yendo en el ciclo que estás corriendo? Astroven, gracias por la información, muy importante para servirte. Astroven, recuerden visitar nuestras redes sociales. Dan Álvarez, es tremenda ventana que nos dieron. Excelente. Qué bueno, Maggie, qué bueno. Felicitaciones, éxito. Entonces, ya estás por terminar. Creo que la semana que viene termina, ¿no, Maggie? Qué bueno, Maywi. Tenemos entonces conectados a Denis, a Julio Toro, Daniel, Andrés Loaiza, Taiko, Pedro López, José Ramos, Leonardo Durán, Richard, Jairo, Dan Álvarez, Eli Mora, Maywi, Astroven, Vladimir Sequeda, Fidel Palma. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Les gustó lo que vieron? ¿Les gustó la metodología? ¿Fue interesante? ¿Ya lo conocían? ¿Tomarían entrenamiento con nosotros? ¿Qué opinan? ¿Cómo sintieron la metodología? Muy bien, chicos, entonces ya vamos en tiempo de countdown para hacer la desconexión. Tenemos un minuto para desconectarnos. Si quieren emitir algún tipo de comentario, alguna consulta adicional. Dan Álvarez, muy buena, precisa, y nunca se perdió el hilo de lo que se tenía apuntado. Perfecto, muchas gracias, Dan, por tus comentarios. Esos comentarios también son buenos que se puedan llevar a cabo en nuestras redes sociales, en los posts que hemos puesto para que nos ayuden. De nada, Denis, siempre para servirte en la medida que podamos. Recuerden compartir siempre los links de los grupos WhatsApp y las redes sociales para que pueda cada día haber mayor cantidad de personas y podamos colaborar y que puedan conocer más de lo que hacemos. Gracias, Dan. Así esperamos. Vamos a ver el reflejado eso en las redes sociales. Fidel Palma, he tenido pocos acercamientos al área. En este momento estoy aprendiendo Linux y me pareció oportuno este workshop. Lamentablemente no lo pude ver completo porque no tenía servicio eléctrico, pero lo que vi me pareció muy didáctico. Muchas gracias, Fidel, por tus comentarios. También son muy buenos recibirlos en nuestras
redes sociales para que la mayor cantidad de personas que nos puedan visitar puedan conocer sus puntos de vista. Gracias, Fidel. Astroven, no estoy familiarizado con el tema de hacking y seguridad informática, pero es muy importante. Excelente trabajo. Muchas gracias, Astroven. Perfecto. Nuevamente te invitamos a que pudieras visitar nuestra página web, te conviertas en uno de nuestros followers y nos regales tus comentarios, los cuales van a apoyar mucho el proyecto. PC. Me gustó bastante. Hubo una parte que me perdí, pero por mala conexión. Chévere, PC, pues vamos a colgar el video en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube, vas a poderlo visitar y siempre son buenos que se suscriban a nuestro canal, que nos den sus likes y sus comentarios, eso ayuda mucho, tanto en las redes sociales como YouTube, como Instagram y Facebook. Gracias por tu comentario, PC. Buenas noches, Fidel, que descanses. Tenemos a... Buenas noches, Dan. Descansa. Esperemos entonces tenerte en nuestros seguidores y en nuestros grupos y tener tus comentarios en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Sí, Abriva, lo vamos a publicar en nuestro canal YouTube y en las redes sociales. Es importante que siempre nos apoyen con sus suscripciones, asociarse, seguirnos y sus comentarios en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Sí, es correcto. Vamos a publicar el video. Esperamos entonces su apoyo a través de las redes sociales. Bien, nos queda Daniel, Andrés, Taiko, Auriva, Astroen. Que descanse. Feliz noche, Auriva. Que descanses, Astroen. Buenas noches. Ok, nos queda Andrés, nos queda Auriva, nos queda Daniel, nos queda Taiko. ¿Alguna consulta, algún comentario, algo antes que cerremos sesión? Agradecemos su tiempo, su participación. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Ya se colocó en el chat las diferentes redes. Ya estamos en proceso de cierre. Hay una... Ok, perfecto. Nos queda Taiko, Daniel y Andrés. ¿Alguna pregunta, Andrés, Taiko o Daniel? ¿Algún comentario? Ya estamos por cerrar la sesión. ¿Alguna consulta? Andrés Loaiza, Taiko o Daniel. Ok, 30 segundos y en countdown para proceder a desconectarnos. En 30 segundos, si no tenemos ningún tipo de interacción o participación, asumimos que podemos cerrar el evento con total éxito. Los animamos a hacer algún comentario, las personas que están conectadas, ya en 10 segundos, en pocos momentos estaremos cerrando ya la sesión.
Bueno, agradecemos su tiempo conectado hasta este último momento. Gracias, Leonardo, por tu tiempo. Gracias por tu experiencia. Gracias por tu dedicación. Gracias por extenderte. Gracias por poder darte el tiempo de responder a cada una de las preguntas. Muchas gracias por la metodología implementada, por la práctica realizada, por mantenernos dentro del lineamiento del workshop. Bueno, hasta luego, José Julio, y bueno, para mí fue un placer. Entonces, Chévere. muchas gracias a Estamos todos. conversando. Estamos conversando. Sí, buenas noches. Que descanses, Leonardo. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, me despido. Andrés Loaiza, Daniel y Taiko, muchas gracias por su tiempo. Procedo a desconectarme. Muchas gracias por su participación, su tiempo hasta el final. Que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo evento, en el próximo workshop, que es la semana que viene.